Hola, buenos días. Hoy vamos a ver la segunda parte de la década del 90, que para esto les presenté les preparé una presentación, ya tienen que estar viéndola. Bien, entonces hoy vamos a ver la segunda parte de la década del 90, no todo es color de rosa, ya vamos a ver el impacto del neoliberalismo sobre el empleo y la inclusión. El impacto del neoliberalismo, la ley de convertibilidad y la reforma de Estado fueron bienes recibidas por el público en general, por el FMI y el Banco Mundial. Rápidamente comenzaron a ingresar divisas. En principio, digamos que esto tuvo resultados positivos y fue bien visto, ¿sí? Especialmente por la parte externa. Más allá de lo que ocurría dentro, para nosotros fue toda una novedad tener paridad 1 a 1, un peso, un dólar, fue algo muy importante en ese momento. En el periodo 91-95 se caracterizó por un importante crecimiento económico del país. Pero a fines de 1994, principios del 95, el deterioro del empleo comienza a ser notorio a causa del modelo económico y la flexibilización laboral. Recordemos que en ese momento teníamos las puertas abiertas al mercado, o sea, las puertas abiertas al mundo. Entonces, más allá de la ley de convertibilidad, que era algo nuevo y que para nosotros éramos dolarizados y era como si fuera un avance, entre comillas, pasaban estas cosas, ¿sí? Donde el empleo cada vez era peor, el desempleo cada vez era mayor, la situación era muy precaria, estaba la flexibilización laboral, recuerden en ese momento, entonces lamentablemente el empleo bajaba muchísimo. En el 97 comienza a percibirse un desempleo estructural debido a la gente no capacitada ni con conocimiento suficiente, quedaba fuera del mercado laboral. Recuerden que anteriormente no era un requisito tan importante el tema de tener conocimiento, sino más bien experiencia. Bueno, en esta época, como el desempleo era muy alto, bueno, se seleccionaba y uno de los filtros más importantes era el tema del conocimiento y de la capacitación. La segunda presidencia de Menem se caracterizó por la inestabilidad económica y financiera, como también la acentuación de la exclusión social. En esta segunda parte, Menem se caracterizaba por eso. Lamentablemente fue una situación muy compleja, económicamente estábamos muy inestables, financieramente también, los bancos estaban en una situación muy crítica, a pesar de la paridad 1 a 1, ¿no? Y se acentuaba mucho el tema de la exclusión social. La gente muy pobre estaba realmente excluida de todo lo que era social, ¿no? De todo lo que eran los derechos. La crisis económica argentina, podemos decir que en 1994 estamos afectados por el efecto tequila. Esto fue un problema de liquidez que había en México y que repercutía con todos aquellos países que teníamos negociaciones con ellos. Bueno, el efecto tequila, por nosotros tener un sistema parecido, caen los depósitos bancarios y las reservas del Banco Central, mermando el crecimiento y la actividad económica. Esto pasó en México y repercute en Argentina. Nosotros fuimos afectados también y tuvimos mucho miedo en esa época con respecto a los depósitos bancarios. En el 98 Argentina entra en recesión significa que no hay nada de crecimiento, más grande de la historia. Meses más tarde triunfa las elecciones el doctor Fernando de la Rúa, perteneciente a la Alianza, que era la unión del Frepaso y la Unión Cívica Radical. Acá es donde la Unión Cívica Radical ya empieza a desarmarse, ¿no? De lo que es el Partido Radical, que era tan importante en una época, empieza como a desarmarse. De la Rúa garantizó en la campaña mantener el tipo de cambio fijo de paridad con el dólar estadounidense. O sea, de la Rúa decía, yo gano y mantengo el 1 a 1. Porque había mucha gente que realmente... había un sector de la República Argentina, de la alta sociedad, que realmente fue muy beneficioso el tema de la paridad 1 a 1. Bueno, acá tenemos la campaña, Chacho Álvarez, que es Carlos Álvarez, fue el vicepresidente de la Rúa, que al año de estar en mandato renuncia porque él dice que ve cosas que no le gustan, entonces renuncia y desaparece de la política Chacho Álvarez. Hoy en día se dedica a ser docente en la Universidad de Quilmes, de donde es él. En su momento se asustó muchísimo, él lo comenta ahora en la actualidad y renuncia a su cargo como vicepresidente, dejándolo solo a Fernando de la Rúa, que al año siguiente renuncia a él. Abajo tenemos una imagen de cómo se manifestaban en ese momento, en la época del 2001, y los problemas continuaron y la recesión era irreversible. Terrible situación estábamos pasando en Argentina en ese momento. Por el tipo de modelo económico se empezó a percibir una contundente deflación interna,
mientras la desocupación estaba en alza. Chicos, no había trabajo para nada, muy poco trabajo había. Había gente que trabajaba, que pudo mantener su trabajo, pero muchas otras no. Paralelamente, la deuda externa crecía exponencialmente por ser el único medio de financiamiento, no tenía otra salida que el default. ¿Qué pasaba? Argentina, recuerden que por la ley de convertibilidad prohibía al Banco Central emitir moneda. Por lo tanto, como no podía emitir moneda, para tener la moneda que no era capaz de generarla, porque las exportaciones eran menores a las importaciones, pedían más deuda a los organismos internacionales. Como no se pudo pagar, la salida fue el default. Argentina del 2001. Asume Ricardo López Murphy como ministro de Economía con un plan de ajuste del gasto público que afectaba principalmente la educación y la salud. Debido a la resistencia del público, renuncia a los 15 años y asume el doctor Felipe Cavallo. Lo vuelven a llamar a Cavallo, que fue ministro de Economía de Menem y fue quien puso el modelo 1 a 1 de convertibilidad. Argentina tenía un tipo de cambio rígido con una moneda muy poco competitiva para exportar y muy barata para importar. Se destruía la industria nacional y la posibilidad de desarrollar mercados destinados a la exportación. Lamentablemente, sí podíamos comprar mucho afuera, mucho, tanto particular como comercial, pero no podíamos vender porque nuestro tipo de cambio no era competitivo con respecto al mercado. Y acá vamos a ver unas imágenes de esa época. Era terrible, chicos, el tema fue terrible. Esa situación de los cacerolazos, los famosos cacerolazos, que la gente se manifestaba, en la que ven arriba había mucha también violencia ante la gente necesitaba trabajar, y Argentina la estaba pasando mal. En el medio de todo este contexto, De la Rúa decide renunciar y lo hace escapándose a través de los helicópteros de la Casa Rosada en un helicóptero, porque realmente los atentados, no atentados, sino las manifestaciones eran terribles y se temía por la vida del doctor Fernando de la Rúa. Doctor Cavallo, con el objeto de postergar el vencimiento de la deuda, realiza el megacanje, se comunicó como un gran logro, sin embargo no fue tan así, porque las tasas de este megacanje eran 17% en dólares, que era algo impagable para la Argentina. No se logró frenar el retiro del dinero de los bonos, de los bancos, perdón, y en el noviembre del 2001 se prohibió realizar operaciones activas realizadas en pesos, y con el decreto 1570/2001 nace el famoso corralito, quedando prohibidas también las transferencias en el exterior. Se afectó la clase media y la economía informal, la calle dominada por protestas, y el saldo de la crisis fue la economía en recesión, desocupación muy importante, exclusión social causada por el modelo absolutamente internacionalizado, y cierre de cientos de industrias nacionales. La verdad que fue un tema difícil. El vacío institucional que implicaba la renuncia de un presidente elegido por un mandato popular. A esto hay que agregarle este vacío institucional. Nos quedamos sin nada, no teníamos presidente, no teníamos vicepresidente, por lo tanto tenía que ser el presidente del Senado que asumiera. Luego de la renuncia del doctor de la Rúa, vinieron 3 presidentes más, hasta que llegó el doctor Duhalde, que intentó ordenar un poco, hasta que solicitó en el año 2003, elecciones democráticas, en donde gana Néstor Carlos Kirchner y se hace cargo de la Argentina en default, en recesión, y con una complejidad muy importante a nivel social. Muy bien, hemos terminado hasta aquí.